Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y el día de hoy les doy la bienvenida a un capítulo en el que estaremos hablando con un autor colombiano del cual cada vez escuchamos más y publicó un último libro en el que yo creo que no hay mejor invitación para los lectores infrecuentes o lectores cotidianos, digámoslo, no profesionales o que no han entrado en territorios de la teoría literaria o del análisis textual. Creo que es un libro que funciona muy bien para poder dar ese salto, es decir, una especie de trampolín a un lenguaje muy bien elegido, a unos acercamientos hechos con pinzas, con bisturí para poder definir muchas cosas que en los géneros literarios a veces resulta mejor tenerlas claras para así disfrutar muchísimo más. Me refiero al autor Paul Brito y específicamente a su último libro que se llama La vida no es un ensayo, editado por Editorial Uninorte y Luna Libros, cuyos libros siempre son preciosos y muy bien elegidos, y publicado en el año de 2022. Como les digo, es un libro de 220 páginas que a través de una serie de ensayos divididos en 6 partes, pues Paul hace un análisis y sobre todo es un itinerario muy sabroso, muy conversado sobre lo que son cuestiones, preguntas y curiosidades literarias, más que certezas y verdades. Así que el libro entero es una especie de gran conversación en un camino en movimiento. También nos detuvimos en la última novela de Paul, publicada en el 2020, Restos orgánicos de un mundo anterior, un libro en el que hace una evocación de su infancia a través de la autoficción en 42 capítulos, que también por el momento en el que se publicaron resultaron evocadores y creo que a muchos lectores, seguramente muchos de los cuales me están escuchando, pues lo habrán sentido. Paul Brito es un escritor nacido en el Caribe colombiano. Con este volumen de ensayos ha publicado 6 libros de distintos géneros literarios con un hilo en común que él denomina teoría de la continuidad. Los intrusos, que fue Premio Nacional de Cuento en el 2007, los minicuentos El ideal de Aquiles en 2010, reeditado por Planeta Lector en 2017, la novela corta La muerte del obrero en el 2014, El proletariado de los dioses, único libro de crónicas nominado al Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana en el 2016, y las memorias Restos orgánicos de un mundo anterior, publicados por Seix Barral en el 2020. Su obra ha sido parcialmente traducida a varios idiomas y seleccionada en diversas antologías, una de ellas Puñalada Trapera 2. Así que sin mayores preámbulos, les damos la bienvenida a este capítulo con Paul Brito. Bueno, Paul, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Muchas gracias, Camilo, por la invitación. Me alegra estar aquí con tus oyentes y contigo conversando sobre literatura, sobre este tema que tanto nos apasiona. Así es, Paul, y créeme que yo estoy muy contento de hablar sobre un libro que tengo aquí comprado hace rato, que era una deuda llamarte para poder hablar sobre él, porque yo creo que es de los libros más sabrosos que uno puede leer, publicados por autores colombianos últimamente, en el que uno se quiera meter a indagar en cuestiones literarias, en categorías literarias, en pescar, en indagaciones, como lo es tu caso de La vida no es un ensayo, publicado por Editorial Uninorte y Luna Libros. Estoy aquí revisando en el 2022, este es el año pasado, pero también te voy a querer preguntar por otro libro que es Restos orgánicos de un mundo anterior, tu novela del 2020. Es decir, como ves, hay tema porque estábamos, de hecho, nos estamos poniendo al día con tu visita. Pero Paul, quisiera arrancar primero pidiéndote, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti? Paul, ¿por qué no nos cuentas un poquito de cómo ha sido tu trayectoria, cómo ha sido tu relación con las letras? Tú eres un autor del que cada vez oímos más, lees dentro de poco unas lecciones inaugurales también. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de lo que ha sido tu labor y la experiencia ya con tus casi 5 o 6 libros publicados? Pues mi vida en la literatura ha sido un poco como revuelta, por así decirlo. Pues yo comencé a leer en serio y comencé a escribir cuando tenía 19 años. Tengo 47 ahora, eso fue en 1994, 95 que dije, esto es lo mío. Me, Me quedé enamorado para siempre. Ese flechazo lo sentí como a esa edad, a los 19 años. Ya lo había sentido antes, había sentido la atracción
por la escritura y por los libros, por los cuentos, cuando tenía unos 11 12 años. Me acuerdo que nos encargaron, nos pusieron a leer dos cuentos y uno de ellos me encantó, me gustó mucho, era ese gran cuento Espuma y nada más de Hernando Telles. Ese creo que fue como el cuento que a mí se me quedó para siempre y que me dejó el virus de la literatura para toda la vida. Y pues resulta que en esa época, no sé, me gustaron más los números. También fue algo que me sucedió para la misma época. Nos pusieron a escribir un cuento. Yo en esa época era muy mal estudiante, no hacía tareas, no estudiaba y tenía muy mala fama con la profesora. Y la profesora, siempre que nos ponía una tarea, nunca la hacíamos. Yo nunca la hacía, nunca la hacía. ¿Sí? Era el niño más vago del mundo. Pero resulta que cuando nos pidieron hacer un cuento, esa tarea sí me gustó. La escribí el cuento encantado, hice la tarea con una fascinación total. Y me acuerdo que mi mejor amigo también se animó porque compartíamos los juegos y de ahí también siento yo que la literatura para mí tiene que ser un juego, tiene que ser algo que divierta. A mí me parece absurdo cuando alguien me dice que un libro es infantil. Y yo, pero si todos los libros son infantiles, todos los libros son lúdicos. Si un libro no es infantil, no es libro, no es literatura, porque no está rescatando ese carácter juguetón que debe tener la literatura de exploración, de asombro, de primera vez, ¿no? Y pues esa primera vez recuerdo que la hice totalmente absorbido por la pasión de escribir, el placer de la escritura. Y me acuerdo que mi amigo no se le ocurría nada. Entonces yo le dije, hombre, escribe, yo tenía ya como tres cuentos en la cabeza y le dije, escribe este y se lo dicté. Prácticamente le dicté el cuento. Cuando llegamos al colegio al día siguiente, la profesora dijo, no puedo ponerlos a leer a todos, son muchos, voy a escoger solamente a uno, luego iremos leyendo más. Y yo estaba seguro que me iba a llamar a mí, yo me sentía como predestinado para la escritura. Y cuando la profesora escogió un nombre a la suerte, no me asombró que fuese yo el elegido. Y pues cuando iba a buscar el cuento se me había quedado, la tarea se me quedó. Y la profesora, pues por supuesto, no me creyó Ah, y escogió otro a la suerte, otra persona a la suerte, y esa persona resultó siendo mi amigo. Mi amigo me miró y me pidió permiso, como pidiéndome permiso, y yo le dije, pues lee. Y él leyó mi cuento. Y la profesora le dijo, tú vas a ser escritor, le dijo. Qué Y bueno, Paul. pues resulta que seguí escribiendo, pero la profesora ya no me hacía caso a mí, sino a los cuentos de mi amigo. Bueno, Entonces, te descargaste de la presión del escritor Nobel. pues sí, porque no tuve la presión, pero lo que sí hice fue que a mi amigo, eh, no sé, empezó a irle muy bien y empezó a escribir cuentos muy buenos, ¿sí? Por su propia iniciativa. Y, y tanto que la profesora lo siguió incentivando y yo me sentí como que no, esto no es lo mío, esto es lo de mi amigo, ¿no? Y pues como a los 19 años yo vi un concurso en la universidad, en la Universidad Autónoma del Caribe, en la que estaba estudiando. Yo estaba estudiando ingeniería industrial. Yo me gradué de ingeniero industrial. Estaba como en cuarto semestre y vi lo del concurso. Me animé, empecé a escribir la primera línea, pero no me salió más nada. Pasó un año y volví a ver otra vez el concurso, otra edición del concurso. Y yo dije, no, pues seguí de largo y no le presté atención. Pero uno de esos días me encontré con mi amigo, no lo había vuelto a ver desde el colegio y le pregunté, bueno, ¿cómo te ha ido? Me imagino que ya habrás publicado tu primer libro, te habrá ido ya estarás estudiando literatura también.
Y él me dijo, no, Paul, yo sí escribí un libro animado por mi profesora, pero sentí que lo hacía más bien para complacerla a ella, para complacer a mis padres, a mis amigos, que no era realmente lo mío, me dijo. ¿Sí? Y no sé si es algo místico o tonto, pero me dio un abrazo y yo esa misma noche escribí el cuento, ese que lo había dejado nada más en la primera línea, lo escribí de un tirón, lo mandé al concurso y hice una apuesta, dije, si no lo gano, pues sigo con la ingeniería y sigo con mi vida de ingeniero. Pero si lo gano, pues cambio totalmente y me dedico a esto. Era una apuesta pues absurda porque estaba concursando con estudiantes de periodismo de la Universidad Autónoma, eran 5 puestos, pues lo menos que esperaba era que fuese a ganar. ¿Sí? Y pues resulta bueno, quedé primero y ahí sí ya me lo tomé muy en serio y empecé a escribir y a leer como loco, ¿no? Hasta el día de hoy. Qué maravilla, Paul. Y además en el 2007 te ganas el Premio Nacional de Cuento, ¿no? En el 2007, sí, de la Universidad Industrial de Santander. Había vivido un tiempo en Barcelona y ya de vuelta reuní los cuentos que tenía y los mandé a ese concurso. ¿Sí? ¿Qué es Los Los, in- Intrusos? los intrusos, sí, exactamente. No, muy bien. Que hace parte de un proyecto más grande. Es un proyecto que yo le llamo Manual de Intrusiones. Y ya tiene 3 fases o 3 libros o 3 etapas. Los intrusos es el primero, luego viene La muerte del obrero y luego otra sección, otro libro que se titula El dios de los deseos ajenos, pero en todos está la misma idea de la intrusión. Yo le llamo la intrusión. Es como algo que vengo escribiendo algo alcance y quizás siga escribiéndolo bajo el mismo título. Eh, Genial. es una idea que me la dio en su momento Fiorillo, Heriberto Fiorillo. Él me dijo una vez, cuando leyó el prefacio de ese libro, me dijo, pero ¿por qué te tienes que detener aquí? Sigue escribiendo cuentos, siempre buscando ese intruso que sea el desencadenante de la historia, el detonante de la acción. Y yo dije, pues vamos a ver si me siguen saliendo en esa misma línea. Y pues sí, siento que todos están cubiertos bajo la misma carpa. Qué bacano. Pues Paul, muchas gracias. Además, porque ya aquí nuestros oyentes, quienes no te conocen, ya van anotando para la lista. Quisiera preguntarte y que hablemos un poco, Paul, de lo que es tu última novela publicada en el 2020, Restos orgánicos de un mundo anterior, publicado por Seix Barral. Un libro muy bonito, un libro muy evocador, con un título que tomas prestado de un libro que utilizas adentro, ¿verdad? De Parker, me parece que es, ahorita nos cuentas, pero hay algo que te quiero preguntar, Paul, y es que ya hemos visto en los últimos años, y aquí en el programa lo hemos comentado en más de una ocasión, cómo estamos siempre acercándonos a preguntar, identificar, no sé qué verbo sería, pero las figuras del padre y de la madre. No estamos hablando que seamos únicamente nosotros, ahí siempre ha estado. Pero me parece que tu texto del 2020, Echando Cabeza, me parece que fue de los primeros, Paul. Por lo menos en territorio nacional, creo que fue de los primeros textos en los que empezó a echar cabeza sobre esto. Y hay un punto que a mí me llama mucho la atención. Tú eres cuentista, novelista, pero si no me equivoco, este no es un libro que salga de la ficción. Este es un libro que sale de la memoria y del recuerdo. Entonces, quisiera que nos contaras cómo creaste estas 42 perfiles, estampas, recuerdos que son los que conforman este mundo, es decir, este mundo anterior. Bueno, mira, ese libro yo lo comencé a escribir creo que desde el 2012 o 2013, algo así, ¿no? Sí, creo que fue como el 2012 que comencé a escribirlo. No sé si me influyó un poco la literatura que venía leyendo de España. En España ya la autoficción ya traía un auge y yo venía leyendo algunos libros en esa línea.
Entonces yo comencé a escribir estos cuentos, estas pequeñas viñetas o estas pequeñas historias, las comencé a escribir como columnas, unas columnas. Yo tenía una columna en una revista que, que edité por muchos años, la revista Actual, y yo pues allí en esa revista comencé a escribir sobre política, pero era muy problemático escribir sobre ese tema porque todos nuestros anunciantes eran de conservadores, de derecha, era la élite empresarial barranquillera, y entonces cada vez que escribí, que sacaba yo una columna cuestionando algo, la directora me jalaba las orejas. La Y me pauta, dijo, la pauta. sí, me Sí. decía, no, Paul, pues sí, pues aquí podrías escribir de lo que sea, pero nosotros vivimos de la publicidad, ¿no? Entonces yo para no estar peleando con la directora dije, bueno, mejor pues escribo sobre otros temas y la política la dejo para otro periódico, para otro medio. Y pues creo que fue por ahí, ¿no? Como que la imposibilidad de escribir sobre otros temas me obligó a escribir sobre mí mismo. Y eran primero no historias que no eran sobre mi madre, sino eran historias sobre mi infancia. Eran como buscando momentos significativos, momentos luminosos de mi infancia, que tuviera que decirme algo valioso, que tuviera que decirme ese momento de la infancia y que tuviera por decirle al lector. Entonces, empecé como a escarbar en mi memoria esos momentos que todos tenemos como en una especie de álbum, ese anecdotario que solemos compartir con nuestros amigos, con nuestros familiares. Y lo curioso fue que primero también tenía de cómplice a mi madre. Mi madre era como mi memoria, mi drive. Había muchas cosas que no recordaba y ella en cambio tenía una memoria prodigiosa, se acordaba de detalles mínimos. Era una entrevista permanente, un diálogo permanente que yo tenía con mi madre para recordar esos momentos y para poderles darles una forma detallada, un rescate, que fuesen verdaderamente un rescate del tiempo perdido. Y además era una excusa también para compartir con ella, porque ella siempre me recriminó que yo estuviera siempre escribiendo, leyendo y no le dedicara tiempo. Entonces yo dije, si escribo estos textos, si escribo un libro sobre la infancia y ambos tenemos que recordarla, pues será una excusa para poder dialogar, para poder dedicarle tiempo a ella. El problema fue que mi madre mi madre murió en el 2015, me quedé como sin la persona a la que estaba entrevistando, ¿no? Entonces, el libro se volvió un libro especialmente sobre ella y sobre la enfermedad que estaba sufriendo, que era la enfermedad del Parkinson. Paradójicamente me dio claves para seguir escribiendo el libro, ¿no? Ya mi madre no estaba, pero mi madre me seguía hablando a través de su recuerdo y a través de su propia enfermedad, la enfermedad del Parkinson. Yo me puse a investigar sobre ella, sobre James Parkinson, que es el doctor, el primer médico que le hizo un perfil a la enfermedad. Se llamaba al comienzo parálisis agitante, un oxímoron, ¿no? Y eso fue lo primero que me llamó la atención de la enfermedad, que la enfermedad partiera de una contradicción encarnada en una persona, que alguien pudiera sufrir de parálisis y al mismo tiempo de temblor o de exceso de movimiento al mismo tiempo. Me pareció que me podía servir también para conectarlo con la vida mía y con la vida de ella. Y efectivamente empecé a hacer como unas conexiones entre el movimiento y el reposo, ¿no? Porque esa enfermedad la sufre alguien cuando al mismo tiempo está en movimiento y en reposo. Y pues empecé como a hacer como analogías con la misma vida, con la muerte. Y pues para esa época en que ella murió, a mí me decía la gente,
bueno, Paul, pero ya descansó. Y a mí me quedaba sonando, ¿no? Ya descansó mi madre, o sea, ya está en reposo. O sea que entre esa contradicción que ella sufría, entre el movimiento y el reposo, ella terminó decantándose por el reposo. Llega a la conclusión de que no, que ella terminó decantándose por el movimiento, por la energía total, ¿no? Por la luz. O sea, la muerte no sería el reposo, sino sería más bien el movimiento al máximo, llevado a su máxima expresión. Toda la obra terminó siendo un diálogo también con el libro, con ese libro de Parkinson, primero con ese libro con el que él le dio nombre a la enfermedad, pero luego también con otro libro más grande, que fue verdaderamente el libro al que le dedicó toda su vida ese médico que además era paleontólogo. Y ese otro libro sobre paleontología, sobre fósiles, se titula como se titula mi libro, pero en inglés porque no está traducido. Organic Remains of the Former World. Y es un libro maravilloso porque es un libro que posa de científico, pero es un libro poético. De hecho, le llama a los fósiles medallas de la creación, que son como momentos relucientes en el tiempo y Qué bonito. momentos, sí, momentos que sirven de puente entre una época y otra. Y pues me di cuenta que era lo mismo que yo estaba haciendo, ¿no? Un trabajo de paleontología sobre mi propia vida, buscando esos fósiles, buscando esas medallas de la creación. Paul, qué bonito además como entiendes mejor dicho, el juego. Yo es que claro, es de Parkinson el libro, el título que decía se me había quedado Parker, no lo tenía, pero es muy bonito de nuevo como tantas y distintas ciencias y disciplinas le hablan a uno en código literario, ¿no? Como tantas veces encuentras en las metáforas del mundo natural y en su estudio tantas cosas internas. Hay una cosa que me llama la atención, Paul, y que te quiero preguntar. Tu libro se publica con el tema que ya nos estás contando, por supuesto, y es un libro que se publica en el 2020, se publica en el aislamiento, se publica en el COVID. ¿Cómo fue la reacción de la gente y de las lecturas? Porque me parece que hay una correspondencia que por supuesto no buscaste porque cómo lo ibas a saber desde el 2012, pero creo Claro. que hubo muchas pérdidas de muchos padres, muchas madres, hubo muchas pérdidas. Entonces me pregunto si tu libro en ese momento cobró algún perfil específico o que tú lo hubieras sabido. Bueno, mira que era un momento de reposo, ¿no? Era un momento Exacto. extraño, ¿no? Porque era un momento de mucho reposo, todos nos aislamos en nuestras casas, la ciudad se detuvo, el tráfico ya no era el mismo, pero al mismo tiempo era un momento de mucha agitación, ¿no? También era un momento de parálisis agitante, la pandemia. Pues, pues sí, conocía a mucha gente que perdió a sus padres, perdió a su madre. Era un momento en el que se podía compartir el mismo duelo por la mamá y mi madre. Todavía en ese momento yo seguía en duelo, ¿no? Sentía que era parte del duelo mi libro. Y lo que sí sentí fue que esos 3 primeros meses que apareció al libro le fue muy bien. Creo que el libro se ha vendido más en esos 3 meses que en el tiempo, que todo el tiempo que ha estado en las librerías durante, hasta hoy, ¿no? Lo curioso fue eso que pues todo el mundo decía que no se estaba vendiendo, ¿no? Pero creo que como siempre ha sido, como siempre ha pasado en la literatura, siempre ha sido un reducto, ¿no? El de los lectores, un nicho, y yo siento que no, que creo que en esa época se estaba leyendo más. Luego ya hubo un momento como de mayor ansiedad económica y por supuesto que la curva bajó totalmente, ¿no? Pero yo creo que apareció justo en el momento en que había como cierto equilibrio, ¿no? No, y que el título además es muy diciente para ese momento. Me explico, es Sí. decir, es que es la metáfora que implica todo. Restos orgánicos de un mundo anterior. ¿Quién no Ah, pensaba claro, en por ese momento que supuesto. estaba dejando un mundo anterior, que estábamos en el cambio, que estaba, mejor dicho, es que claro que esos meses de marzo, abril, mayo eran como la llegada de ese aislamiento, pero
pero a mí me parece y se lo invito a que los lectores también y nuestra audiencia lo piense así, pero me parece que es era un texto para leer, muy dado a leer en esos 3 meses, entonces no me sorprende y no creo que sea una pura coincidencia de que la gente salió diciendo, ay, ¿qué libro compro? No, yo creo que ahí hay una conexión muy interesante con el libro, con la temática y que hace que sea, y además una portada muy bonita de Seix Barral, es decir, y las fotos que acompañan al final de tu padre, el entrenador del Pereira, ya vamos a llegar a eso, pero las fotos allá, me parece que es un libro que yo ubico como una especie de álbum de la época, Sí. ¿sabes? Como algo que se ubica desde múltiples capas em, y que permitió una lectura distinta. Y te lo repito, como decía desde el principio, yo siento que este fue de los primeros libros que empezó a pensar en eso, que luego se convirtió no en una moda, porque yo no creo que uno deba llamarla así, pero sí en una especie de constante, preguntarnos por las figuras de los padres y de la madre, y lo que tú cuentes de escribir el relato para generar la conversación, quedarse sin tu lectora principal. Me parece que todo está encarrilado y son unos retratos que yo creo, aquí tengo una que quiero leer. Es una imagen que vuelve de vez en cuando. Un amigo de P, en ese momento de 14 o 15 años, peleó con su padre. Forcejearon en plena calle en un raro equilibrio, como engarzados en una danza brusca y al mismo tiempo amorosa. Nadie se atrevía a meterse. Hacía tiempo estaban enemistados y ahora aprovechaban la pelea para tocarse y abrazarse, después de años sin hacerlo. Luchaban, pero a la vez parecían consolarse y acariciarse después de cada tirón, de cada sacudida. Al final quedaron abrazados llorando. A P le conmueve recordarlo. A veces el pasado le envía esas postales y él no sabe dónde archivarlas. Sí, bueno, y ahora que hablas de la pandemia como un punto de inflexión en el tiempo, pues sí, me acuerdo de una autora muy conocida, hindú, creo que es hindú, norteamericana e hindú, o norteamericana de ascendencia hindú, ahora se me olvida el nombre, pero ella decía que la pandemia era un portal, ¿no? Una especie de portal y era una puerta en el tiempo que uno debía cruzar con el menor equipaje posible, ¿sí? Haciendo un balance de su vida, balance de qué es lo que quiero conservar y qué es lo que quiero dejar allá en ese otro mundo. Exactamente. Entonces ahora que lo dices, pues sí, ese fue como mi balance, ¿no? El balance que yo mismo hice para ver con qué me quedaba. Es bonito, es el ejercicio. Y bueno, Paul, 2 años después hay un cambio de formato y luego se publica este libro con este epígrafe de Augusto Monterroso. La vida no es un ensayo, aunque tratemos muchas cosas. No es un cuento, aunque inventemos muchas cosas. No es un poema, aunque soñemos muchas cosas. El ensayo del cuento del poema de la vida es un movimiento perpetuo. Eso es, un movimiento perpetuo que es como tú arrancas, la vida no es un ensayo en el que creo que también no dejamos de hablar mucho de lo que nos acabas de contar, del movimiento, de la quietud, de la inercia y de todo. Un libro, Paul, que está dividido, bueno, no, aquí no está, pero son alrededor de 5 partes. Puertas giratorias, sensores y ascensores, tragaluces en la nave, soluciones de continuidad, con el epílogo Huellas del futuro en el que, como decía al inicio, te metes con toda la curiosidad, con el bisturí, con las pinzas, a explorar elementos, categorías que van a ser muy discientes y muy sugerentes para muchos lectores, no solamente los especializados, para todos, en el que entras a debatir y a discutir un poco qué diferencia un cuento de una novela, qué configura la crónica, te metes por supuesto con García Márquez, te metes con la risa y muestras un diagrama de la risa que a mí me pareció genial, ¿no? De Gracias, Divina. este chart y algo desde lo que tú arrancas y creo que hemos estado hablando y es la noción de la temporalidad, porque ya tú dices desde el principio que compraste El pensamiento y lo movible de Henry Bergson y que de ahí arranca. Quisiera arrancar, Paul, ¿por qué no nos cuentas dos cosas? Me gustaría que arrancáramos por ahí. Primero, ¿cuál es el hilo conductor que te llevó a tener esta serie de ensayos? ¿Cierto? ¿Qué es lo que está detrás?
un poco que te permite reunir. Y luego, ¿en qué momento te diste cuenta que ya tenías esta serie de artículos? ¿Eran dispersos que decidiste reunir? ¿Obedecía a un proyecto puntual en el que te lo propusiste? ¿Cómo fue? Yo creo que el libro es una recopilación de ensayos, pero a la vez no es una recopilación de ensayos. Es decir, yo no puedo escribir nada si no va a pertenecer a un libro. Y si no va a pertenecer a un libro, me invento el libro. Me toca comenzar una nueva serie, ¿no? Qué bueno. Pero tengo como esa enfermedad profesional de que todo lo que escribo lo pienso como de manera constelacional. Pienso siempre en una isla, pero estoy con un ojo buscando a qué archipiélago puede pertenecer. Entonces, creo que desde la primera vez que escribí un ensayo, pues ya estaba pensando en qué libro de ensayo iba a escribir con ese comienzo. Que el germen primero fue el tiempo, como escribir un libro de ensayo sobre diversos temas, pero todos esos temas tenían que estar filtrados o enfocados desde la dimensión del tiempo. Porque en ese momento yo, como la he tenido desde hace más de 20 años, tengo como una obsesión o como un hilo conductor en todos mis libros que yo le llamo teoría de la continuidad o el arte de la continuidad. Y yo en esa época pensaba que la continuidad era el tiempo, pero precisamente a través de la escritura de ellos, a través de la escritura de restos orgánicos, me di cuenta que la continuidad no era el tiempo exactamente, que era más bien el movimiento, ese movimiento continuo, ese movimiento perpetuo del que habla Augusto Monterroso. Entonces empecé a escribir otros ensayos que a veces me encargaban, pero por lo menos me daban la libertad de escribirlo de acuerdo a al enfoque que les quería dar. Y el enfoque fue el movimiento, era el tiempo, luego más bien el movimiento, la continuidad, la fluidez, el cambio, la transformación. Y creo que el cambio, el movimiento, la metamorfosis está mucho en ese libro porque hablo de distintos géneros y los vasos comunicantes que hay entre ellos. Y yo mismo, en toda mi obra, he estado explorando distintos géneros. De hecho, no tengo ningún libro en un solo, o sea, mis libros no repiten género, ¿sí? Mi primer libro era un libro de cuentos, Los Intrusos, que mencionamos. El segundo libro era un libro de cuentos, pero componían una novela, La muerte del obrero. Luego publiqué un libro de minificción, el ideal el ideal de Aquiles. Luego me pasé a la crónica y más tarde a las memorias o a la autoficción, ¿sí? Para terminar en el ensayo. E incluso luego de escribir este libro de ensayos, estuve escribiendo un libro de filosofía, que para mí también es, como dice Borges, es otro género literario. Entonces tengo prácticamente 7 primeros libros escritos y todos en géneros distintos. Entonces, el ensayo también recogía eso, recogía cómo era eso de cambiar, de pasar de un género a otro. Como tratar de mostrarles a mis amigos que me decían, no, pero tú escribes, tú vas saltando, eres un picaflor en la literatura, eres muy misceláneo, ¿sí? Y entonces era como, esos ensayos trataban como de mostrarles a mis amigos que la literatura es la misma, que de hecho soy muy repetitivo, muy obsesivo, a pesar de que mudo de un género a otro, mantengo las mismas obsesiones, la continuidad, el movimiento, los recuerdos del pasado. Hay unos temas ahí muy recurrentes y lo que hago es como buscarle el mejor formato. Creo que cada narración, cada historia tiene su propia clave, sus propias claves, su propia forma de contarla. Y mira que El ideal de Aquiles era un libro que yo quería escribir hacía mucho tiempo. Yo desde niño he estado obsesionado con la paradoja de Zenón, la de Aquiles y la tortuga, Sí, lo y mencionas. yo la quería escribir a través del cuento, del género del cuento, que fue el primer género que me cautivó, pero el cuento no me lo permitía, no me permitía contar o tratar o profundizar en esa paradoja. A raíz de un encuentro que tuve con un gran
minicuentista, Guillermo Bustamante Zamudio, que además es el fundador de Bucorio, que es la primera revista de minificción en Latinoamérica. Ese escritor me lo encontré o se me metió de intruso en el premio de la UIS. Me habían escrito, me dijeron, te ganaste el premio de la UIS. Cuando volví más calmado al computador, había otro mail informándome que tenía que compartir el premio porque eran dos ganadores. Entonces era totalmente irónico que el libro se Intruso, llamara Los Intrus y se me intruso metieran. totalmente, sí. Más Pero mira, performativo imposible. Pero mira que en el prefacio de ese libro yo decía que toda historia nueva necesita de la intromisión de alguien. Y pues él Exactamente. fue el intruso que desencadenó esa historia, porque el día de la premiación me regaló Oficios de Noé, un libro maravilloso de ficción. Todo gira alrededor de la historia del arca de Noé. Y a mí se me iluminó enseguida la bombilla. Dije, esto era lo que yo necesitaba encontrar para Para darle poder. forma a ese libro. Un libro también que fuera de pequeñas viñetas, piezas cortas, todas alrededor de la paradoja de Zenón. De Zenón, claro. Además que la minificción me permitía eso, ¿no? El cuento no te permite independizarte de la trama. En cambio, Exacto. la minificción, como es tan corta, como son tan cortos los capítulos o las viñetas, te permiten congelar la trama, ¿sí? Y dedicarte más bien a buscar variaciones de ella. Exacto. Y para los oyentes y quienes no han leído este libro, tienes un principio muy sabroso en que intentas, haces un ejercicio muy interesante de poner los límites del cuento y la novela. Pero la impresión que yo tuve leyéndote, Paul, es que cuando hablas y dices, es que el cuento hace esto mientras que la novela hace esto otro y tal y tal. La impresión que yo tenía por el espacio general que implica estas, llamémoslas, disquisiciones en torno a estas cuestiones literarias que te interesan, era que, y este es un motivo por el cual tanto lo invito a la audiencia que lo lea, es que nos haces formar parte de una especie de discusión personal que estás teniendo, pero que no tenemos la impresión de que estés llegando a una verdad absoluta. Y ojo, lo digo de la mejor manera, no que no estés llegando a nada acabado, pero es que ya lo dices, por ejemplo, en el inicio, en el prólogo. La vida no es un ensayo, es un libro sobre literatura y por lo tanto sobre la vida misma, pero tiene un punto de vista filosófico a partir de lo que para mí constituye la esencia de ambas, el movimiento y de lo que en mi opinión es el aspecto fundamental del movimiento, su continuidad. Entonces, cuando uno habla y te lee, y empiezas a toparte con estas diferenciaciones entre novela y cuento, en el que dices, es que el cuento hace esto, la novela hace esto, la novela no puede hacer esto, y el cuento, yo en ningún momento me sentí aprisionado por la característica que tú estabas dando, como entrar a discutir con ese autor y decir, no, pero a ver, sino que al contrario, era, estoy metido en una línea de pensamiento que está trayendo una serie de temas con una bibliografía muy sabrosa y muy rica, por supuesto, en la que se trae, pero creo que esa es la gran esencia y yo creo que ahí reside en gran medida la riqueza de la lectura, que estás formando parte de un ensayo, pero es que la vida no es ensayo, entonces no caes completamente en la constatación y me parece que eso hace que el campo sea muy fértil, sobre todo también para esas conexiones que haces, por ejemplo, acá tengo una que me gustó muchísimo, está hablando de la página 58, cuando hablas de los intersticios entre verdad y ficción, por ejemplo, en el que hablas de cómo la novela, estás refiriéndote a Crónica de una muerte anunciada, dices cómo la novela potencia esa brecha que contiene irremediablemente la crónica, ¿verdad? La brecha de la cercanía, de la este. Entonces, no sé si esto te suena, si fue un propósito o si más bien estás recibiendo como una reacción de un lector. No, mira, que ahora que estabas diciendo eso, y sobre todo lo de la brecha, ¿no? Yo creo que el ensayo es eso, ¿no? El ensayo no es encontrar o plantear el tejido, no es desarrollar ese tejido racional, sino buscar la brecha, ¿no? Buscar la hendidura, buscar la fisura dentro de un planteamiento. Y eso mismo creo que lo blinda a uno de no ser dogmático, ¿no? De no ser categórico. Tratar de que en lugar de mostrar una hipótesis, una tesis, lo que vas a hacer es buscar fisuras, buscar hendiduras,
discontinuidades en lo que ya se da por sentado, ¿no? Y creo que los mejores ensayos que yo he leído siempre tratan de buscar esa dislocación y no con el ánimo de establecer otra verdad, sino de problematizarla. Creo que la gracia del ensayo, y más del ensayo literario, ¿no? Eh, en el que uno desiste de todo ese andamiaje de fuentes, de toda esa armadura académica, queda atrás, ¿no? Y lo que queda es más bien un diálogo con el lector y una especie de diario de lectura. Un lector me dijo eso, que sentía que estaba leyendo el diario de un lector. Y me gusta eso porque es el único libro que lo ha escrito, mi único libro que lo ha escrito 100% el lector, no el escritor. Ya. ¿Sí? Eso me gusta mucho, dejar a un lado al escritor y tratar de que fuese solamente el placer de la lectura lo que me impulsara a escribir, ¿no? Muchas veces dicen que el escritor lee distinto que el lector normal. Y sí, es verdad, uno siempre está tratando de desarmar el libro y de aprender de él y de los recursos literarios del autor, pero creo que la gracia de un ensayo es que lo escriba un lector, que lo escriba alguien que se desmarca de cualquier pretensión o de cualquier ambición de escritura y lo que quiere es simplemente compartir el placer y las tesis y las ideas que se le ocurrieron mientras leía a un autor o a distintas obras. Y creo que es la gracia de, pues, el encanto que tiene Borges, ¿no? Que Borges lector siempre está ahí escribiendo los poemas, los cuentos y los mismos ensayos. Paul, se nos acaba el tiempo con mucha tristeza porque lo que había era todavía tema para seguir explorando, pero creo que con lo que nos acabas de decir es imposible llegar a una mejor invitación para los lectores y para que nuestra audiencia entienda que si aún no ha querido meterse en el ensayo literario, si aún ha creído que es un género o es un texto que ladra o que lo espanta o que de pronto no tiene el lenguaje para poder entrar. Creo que tu libro, Paul, está más que hecho para los lectores que quieran meterse a entender de materias distintas, que quieran empezar a cuestionarse, lectores cotidianos o infrecuentes que quieran preguntarse qué es una novela, qué es un cuento, porque yo creo que tu libro es un camino muy bonito que se debe tomar y que muchos pueden tomar para terminar en talleres de literatura y ocupándose de una análisis textual, de contenido y de temas, de ideas, sobre todo para poder llegar a estos espacios y aprovechar más la lectura y prácticamente algo que en esta casa siempre vamos a apoyar, generar más lectores y mejores lectores. Así que, Paul, muchas gracias. Hemos estado hablando para nuestros oyentes de La vida no es un ensayo, editado por Luna Libres y editorial Uninorte. Y antes estuvimos hablando de Restos orgánicos de un mundo anterior, publicado en el 2020 por Seix Barral. No, gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio, Camilo. Encantado de conversar. Espero que se repita. Eh, y pues, no, hasta una próxima ocasión, una próxima oportunidad. Te mando un abrazo y un abrazo a todos los oyentes. Y pues seguimos conversando, seguimos leyendo y compartiendo. Así es, Paul, que así sea. Siempre bienvenido a esta que es tu casa para novelas, ensayos o el octavo libro o el octavo primer libro que no has escrito y que vayas a empezar a escribir. También por acá será leído y acogido. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.